Hoy vamos a seguir enseñando acerca de la iglesia orgánica. Las misiones es el fruto o es parte del desarrollo de una iglesia orgánica, una iglesia que fluye naturalmente por el poder y el trabajo y lo que el Espíritu Santo hace en ella. Por eso hemos estado trayendo esta serie donde hemos estado viendo aspectos importantes sobre la vida de la iglesia, o sea, nosotros. Hemos estado hablando desde el principio que la verdad la tiene la iglesia de Cristo, o sea, nosotros. Cristo es la verdad. Podemos llevar esa verdad a otros lugares, para llevar esperanza, para llevar salvación. Pero hablábamos de que la verdad tiene que ser transmitida en amor, ¿cierto? Hablábamos también que la iglesia tiene que vivir en santidad, y en una santidad que se practica y se vive sin hipocresía también. La semana anterior hablábamos que la iglesia, y esto es importante y conecta con las misiones también, que la iglesia no es simplemente un espectador, una audiencia, sino que es un testigo del poder del Señor. Y hoy vamos a hablar rápidamente en el tiempo que me queda. La iglesia practica el arrepentimiento y no solo la reflexión. Todos los temas son importantes, pero yo quiero que en esta mañana, porque esto va a ir más profundo a nuestra vida, a nuestro ser interior, que en esta mañana ponga toda su atención, tome nota y le diga antes de que yo comience aquí a enseñar, que le diga al Espíritu Santo, ahí donde usted está, diga: el Espíritu Santo, habla mi vida hoy. Habla mi vida hoy. Necesito que hables a mi vida hoy. Hechos capítulo 19, versículo del 17 al 20 dice lo siguiente. El escritor, comúnmente conocido como Lucas, se cree que Lucas escribió el libro de Hechos, comúnmente aceptado que él fue. Dice lo siguiente: cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Este pasaje es bien interesante y vamos en la introducción, voy a hablar un poco del contexto, del por qué el escritor en el libro de Hechos escribe todo esto. Pero como hoy vamos a hablar acerca de arrepentimiento y de reflexión, es importante que, gracias porque ese sonido, existe una diferencia es importante que entendamos que existe una diferencia entre sentir convicción y realmente cambiar. Entre sentir una convicción profunda y realmente cambiar. Así como existe una diferencia entre reflexión y arrepentimiento. Sin duda alguna nosotros, todos los que estamos en Cristo, ya nos arrepentimos delante del Señor y nos entregamos a Él. Entendemos que no somos perfectos y entendemos que vivimos en un sistema pecaminoso, en un sistema de oscuridad. Nos movemos todos los días ahí. Pero también entendemos que nuestra carne heredamos el pecado. Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Pero usted y yo estamos propensos a pecar todos los días. Existe la posibilidad de que usted y yo cometamos errores. Y cuando eso sucede, usted y yo tenemos la bendición y la misericordia de Dios, que podemos venir delante de Él, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de nuestro pecado, o simplemente reflexionar, porque el Espíritu Santo me revela de que yo cometí un pecado, que me equivoqué,
y quedarme en ese nivel solamente de reflexión, pero no de verdadero arrepentimiento. La reflexión implica contemplación, mientras que el arrepentimiento implica alejarse de las malas acciones. Una cosa es reflexionar: me equivoqué, cometí un error, fallé. Y otra cosa es, una vez reconocido, dejar ese camino y alejarme de ahí y dejarlo. Cuando la iglesia en Éfeso, lo que narra o escribe Lucas, sucede en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo llegó a ese lugar, un lugar pagano completamente, y comienza a predicar acerca de Cristo. Y como iba en la unción, en el poder, revestido de la autoridad del Espíritu Santo, llega a ese lugar y comienza a tener fruto su predicación, de tal manera que comienzan muchos a convertirse al evangelio, muchos judíos que vivían y practicaban todas las cosas que sucedían en ese lugar, y también muchos que no eran judíos se convirtieron al cristianismo también. Comenzó a producirse una profunda transformación en aquel lugar. El evangelio había echó raíces y la gente abrazaba la fe con mucha alegría. Jesús estaba siendo exaltado sin duda alguna, porque su obra se miraba y la gente reconocía que de verdad estaban en un camino de mal, y que ahora en Cristo su vida era totalmente diferente. No era un maquillaje, sino que era una transformación que estaba sucediendo en ellos. La palabra se difundía, corría en aquel lugar. Sin embargo, a medida que el mensaje del Señor se difundía con más fuerza, comenzó a producirse un cambio más profundo, porque donde llega Cristo y donde Cristo es recibido y es aceptado y es alabado, algo tiene que pasar. La convicción trascendió la comprensión intelectual y llegó a lo más profundo del corazón de aquella gente. Permítame, le explico esto. La gente de Éfeso tenía implícito en él, o arraigado en él, la cultura helénica, la cultura griega. Y como todo griego era amante de la sabiduría, del querer saber, eran muy intelectuales. Eran extremadamente intelectuales. Los habitantes de Éfeso tenían eso en su cultura, en su ADN. Pero resulta que cuando llega aquel hombre, Pablo, enviado por Dios a los paganos, a los que no eran judíos, llega con la autoridad del Espíritu Santo, comienza a predicar, y entonces el intelecto fue vencido de tal manera que pasó de solamente tener algo nuevo, una nueva revelación, una nueva información, pasó a cautivar y a traer una convicción profunda en el corazón de aquella gente. Pasó de la mente a lo más profundo de su ser. Porque la palabra, como dice el escritor en el libro de Hebreos, la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón del ser humano. Usted y yo, quiero decirle esto, usted y yo cargamos en nuestra boca el poder de la palabra. Cargamos en nuestra boca una autoridad para ir a lo más profundo del corazón de las personas. La pregunta es si estamos utilizando ese poder, si estamos convencidos o se nos ha revelado esa autoridad que tenemos para poder ir y transformar y cortar a lo más profundo en el corazón de las personas para que se les revele la verdad de Cristo. Cuando eso pasó en ese lugar, la oscuridad se fue. De tal manera que ya no ocultaban su pasado.
venían realmente no solo reflexionando de lo malo que eran, sino que venían con la convicción profunda de que tenían que arrepentirse y dar a conocer públicamente lo malo que ellos eran. No justificaron sus acciones ni intentaron justificar sus errores. En cambio, sacaron a la luz todas estas prácticas que ellos tenían. De tal manera que aquellos que practicaban la hechicería, el ocultismo, tenían libros donde se informaban, donde se preparaban para las prácticas ocultas. De tal manera que tomaron aquello debido al arrepentimiento genuino y la convicción que vino a su corazón. No solo la reflexión, sino que vinieron y tomaron todo eso, lo trajeron delante del apóstol y de todos los hermanos y lo quemaron en ese lugar delante de ellos. No fue algo emocional como lo que en este día, en estos días sucede en las iglesias. Creemos que el asunto es emocional, que si grito, que si danzo, que si lloro, no, eso no es realmente transformación. Transformación tiene que ver con una convicción primero en el corazón del hombre que se alinea ahora a la enseñanza y a la palabra de Jesús. Que le llama al pecado, le llama pecado, a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. Es importante destacar que estos que vinieron, que de los que habla Lucas en ese pasaje, no eran simplemente gente pagana o gente que no conocía al Señor, al contrario, eran creyentes. Muchos se habían convertido al evangelio y decidieron presentarse y confesar sus prácticas, sus malas prácticas pasadas. Esta es la esencia de un cristianismo orgánico y eso nos lleva a nosotros para reflexionar en esta mañana si realmente estamos aquí porque tenemos una convicción profunda de que hemos pecado y que aún convertidos a Cristo cometemos errores y pecamos. Y si cuando eso sucede solamente reflexionamos acerca de nuestro pecado, nuestra mala conducta, o si realmente nos arrepentimos y venimos delante de Él para pedir perdón. ¿Están aquí o ya se fueron? No tratar de cuidar una imagen o proteger una reputación. Simplemente es alinearnos con la palabra de Dios, alinearnos con su verdad. Escuche esto, yo lo escuché de un pastor que a mucha gente no le agrada. Yo de vez en cuando escucho algunas cosas de él, pero él dice una frase siempre que me llama poderosamente la atención. El pastor Dante Gebel dice: el único ejército que mata a sus heridos es la iglesia del Señor. Porque cualquiera de nosotros aquí puede fallar. El asunto es que mucha gente no revela que ha pecado, no confiesa que ha pecado para pedir ayuda, porque tiene temor que alguien lo termine de eliminar en este lugar. Esa es la realidad de la iglesia que tenemos hoy en día. Pero usted y yo somos diferentes. Amén. Esta iglesia es diferente. Oramos para que sea diferente. Y actuamos para que sea diferente. Por eso usted no va a escuchar mensajes emocionalistas aquí. Usted va a escuchar palabras que llega al corazón para que realmente nuestro corazón, empezando por mí, sea transformado por el poder de su palabra. Por lo tanto, la pregunta es: ¿somos todavía nosotros, a pesar de venir a la iglesia, a pesar de adorar al Señor, a pesar de ser muy disciplinados para estar aquí y para servir, tenemos la capacidad todavía de arrepentirnos realmente cuando fallamos? Esa es una pregunta personal. Así que tuve que cortar la mitad de la introducción para llegar aquí, ya en el tiempo está muy avanzado, pero veremos cómo nos ayuda el Señor. Quiero en esta mañana hablar de 3 cosas importantes y lo voy a hacer rápido. Así que quédese conmigo. Este mensaje no tiene la intención de traer culpabilidad a la vida de ninguno aquí, ni ninguno de los que nos ven por internet. Este mensaje tiene la misión
de poder traernos a reflexión para que cuando surja algo en nuestra vida, porque puede llegar a surgir, ya hemos hablado de eso, podamos realmente, con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos revela nuestra conducta, ser reflexivos, pero también tomar la acción de arrepentirnos realmente y de volvernos a Cristo. Porque mucha gente, lo hemos visto a través de los años, que como cualquiera de nosotros ha fallado, y en vez de venir y en vez de presentarse delante del Señor y buscar ayuda, lo que hace es huir y se vuelve al mundo y se pierde. La iglesia, como iglesia, tenemos una gran responsabilidad. La iglesia debe ser el lugar donde vengan aquellos con corazón roto. Que la iglesia debe ser el lugar donde aquellos que han causado o que han pecado o que han cometido una falta puedan encontrar un lugar, una familia en la cual puedan ser restaurados. No solamente por el poder del Señor, sino por el aprecio, la ayuda, el amor y el calor que todos los demás le podamos dar. Así que por favor, si algo pasa, si alguien usted se da cuenta que sucede, que ha cometido un error, que ha cometido una falla, no se trata de señalar, se trata de ayudar. Se trata de restaurar. Porque Él vino a restaurar a aquellos que estaban perdidos. Vino a restaurar a aquellos que se habían apartado. Vino a recomponer nuestra vida. No a maquillarla, sino a hacerla nueva nuevamente. Así que como iglesia hoy, en esta mañana, quiero que se lleve esto bien claro. Nosotros debemos de practicar el arrepentimiento y no solo la reflexión. Pero la iglesia en sí, aquellos que creen que creen estar firmes, dice la Escritura, mire que no caiga. Esos que creen estar firmes, debemos de estar listos para ayudar a aquellos que quizá han fallado, pero que se arrepienten también. El arrepentimiento, mire en pantalla, es evidencia del temor del Señor. Toda persona que se arrepiente verdaderamente muestra que teme al Señor. No es el temor a que Dios lo castigue, no es el temor a que Dios lo mande al infierno, no, es el temor reverente a la santidad de Dios, la cual hemos violentado por una acción que no debíamos de haber cometido. El arrepentimiento en la Biblia va mucho más allá de sentir tristeza por haber hecho algo malo. Es un cambio profundo de mente, de corazón y de dirección. En el Nuevo Testamento la palabra griega usada para arrepentirse es metanoia, que significa literalmente cambio de mente, y eso implica muchas cosas. Primero, reconocer el pecado, o sea, admitir que hemos fallado delante de Dios. Segundo, sentir un dolor genuino por haber ofendido la santidad de Dios. No solamente por las consecuencias que eso nos va a traer, sino el dolor genuino por haber fallado, por haber ofendido a Dios. La otra cosa es decidir apartarse del pecado. Si solo nos quedamos en la reflexión, entendemos que fallamos y seguimos fallando. La otra es volverse a Dios, es caminar en obediencia. El arrepentimiento tiene que ver con volver al lugar donde Dios quiere, donde Dios nos encontró. Es volver al lugar de su presencia, es volver al lugar de su palabra, es volver al lugar de la verdad. Eso es arrepentimiento. No es solo emoción, es realmente transformación. En resumen, miren la escritura, miren en pantalla, arrepentirse según la Biblia es dar la vuelta, dejar el pecado y caminar hacia Dios. No es perfección inmediata, van a haber luchas, van a haber situaciones donde aquello que cautivó nuestro corazón, que no fue de la noche a la mañana, sino que fue progresando en el tiempo hasta llegar a ese momento, nos va a sostener, nos va a pelear, va a haber una batalla. No significa que inmediatamente que nos arrepentimos, ¡pum!, se rompe aquella cadena. Puede ser progresivo, se trata de caminar en el tiempo hacia Dios, de mantenernos firmes hacia Él, para que Él pueda liberarnos completamente de eso. No es perfección inmediata, pero sí una decisión real de cambio. No es temor al castigo. El arrepentimiento es temor reverente a la revelación de la santidad del Señor.
En Éfeso la gente se enfrentó no a la personalidad de un predicador, sino al peso de quién es Cristo. Yo estoy convencido de lo siguiente: el apóstol Pablo era espectacular para predicar. Era un hombre letrado, tenía una habilidad para poder llevar un mensaje, para poder transmitir la verdad. Pero más que su capacidad humana era la unción, el poder, la autoridad que cargaba en él para poder decir la verdad y no tener temor de decir la verdad. La gente en Éfeso no fue transformada por la habilidad de un predicador, fue transformada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, y también esa palabra trajo revelación acerca de la santidad de Dios, de lo santo, de lo hermoso que es Él y de lo malo que nosotros somos. Una pregunta aquí: ¿cuándo fue la última vez que la santidad de Jesús te hizo detenerte y arrepentirte? ¿Cuándo fue la última vez que pensar en la santidad de Jesús no solamente me hizo reflexionar, sino que me tuve que arrepentir? Cuando el temor del Señor regresa a la iglesia o a nuestra vida, el arrepentimiento se convierte en una puerta para renovar nuestra vida. Mire, usted y yo venimos de un mundo muy duro. Algunos hemos vivido experiencias hasta traumáticas. Traemos dolor, cadenas, muchas cosas cargando en nuestra vida. Un día Cristo nos libera, nos rompe esas cadenas, rompe todo yugo de pecado y nos hace libres. La idea es que usted y yo caminemos en libertad. Y si cometemos un error, abogado tenemos delante del Padre. Pero tenemos mucha gente que oculta todo aquello que ha hecho mal, y eso no lo deja ser libre verdaderamente. Yo no estoy diciendo que venga y comience a gritar todas sus culpas o todas sus faltas. Estoy diciendo que el primer camino es reconocer, volver a Dios y salirse de ese lugar o dejar esa práctica. Y si necesita ayuda, busque ayuda, no hay ningún problema. Ya dije, este debe ser el lugar, un oasis donde la gente puede encontrar refugio y refrigerio para sus males. Rápidamente, mire, el verdadero arrepentimiento es costoso y visible. Muchos de los que ahora eran creyentes dicen que vinieron confesando y divulgando lo que hacían. Ya eran creyentes, ahora vienen y dicen: mira, yo soy creyente, pero he cometido este error, he practicado esto, he hecho algo malísimo. Y muchos de los que habían practicado la hechicería trajeron sus libros y los quemaron a la vista de todos. Y ese valor en moneda, en dinero, era muy alto. Era muy alto. Significa que para poder tener, que al tener un arrepentimiento verdadero, una de las pruebas de que hay un arrepentimiento verdadero es que hay un precio que pagar. Que la persona tiene que pagar un precio. Pastor, ¿hay que pagar dinero a usted? No, a mí no. Al Señor hay que pagarle para que me perdones. No. El costo tiene que ver con renunciar a eso. Por muy satisfactorio que sea, por muy agradable que sea, por mucho que te sienta que está llenando tu vida, es mentira. Es renunciar, es pagar un precio. Es dejar probablemente una relación. Y no estoy hablando de las relaciones matrimoniales, no vayan a entender, ya no quiero, ya voy a dejar a mi esposa, no. Dejar relaciones con personas que no contribuyen, que no edifican. Dejar cosas que de verdad nos estorban en nuestra vida cristiana. Miren en pantalla, si el arrepentimiento no cuesta nada, probablemente no ha sido lo suficientemente profundo en nuestra vida. Hoy en día, escúcheme bien, cuando esta gente quemó esos libros, calculamos el precio. Hoy en día están hablando de los especialistas, los eruditos en esto hacen un cálculo actual. Si fuese en este momento todo lo que ellos quemaron
tenía un precio aproximadamente de 2 a 5 millones de dólares. Era un precio muy alto, pero ellos estaban convencidos de que no solamente tenían que creer, sino que tenían que arrepentirse verdaderamente. Hoy en día muchos estudios muestran que más del 60% de quienes se identifican como cristianos admiten que luchan regularmente con hábitos que consideran incorrectos en su vida, pero no tienen un plan real para cambiar. Se sienten mal, oran sobre eso, pero nunca dan un paso hacia atrás para renunciar a eso. Eso es solamente reflexionar sin realmente arrepentirse. Hoy en día, aquellos quemaron libros, hoy en día podría ser o podría significar para un cristiano que tiene una lucha simplemente eliminar una aplicación de su teléfono. Esa aplicación que lo lleva a ver cosas que no tiene que ver. Terminar una relación, como ya lo mencioné. Renunciar a eso que parece agradable, pero que al final te trae perdición. Y buscar un consejo en vez de esconderse. Pastor, eso solo aplica para los nuevos. No, esto aplica para todos, incluso los que ya días estamos en el Señor. El texto que leímos dice que muchos de ellos eran creyentes. Eso significa que el arrepentimiento continuó después de la conversión. Necesitamos arrepentirnos todos los días y ponernos a cuenta con Dios. Miren en pantalla, el cristianismo orgánico no trata de arrepentimiento como un evento único, lo trata como una alineación continua, diaria, permanente con el Señor. Y aquí es importante que entendamos una cosa: hay una diferencia entre lo que es remordimiento y otra lo que es arrepentimiento. Remordimiento dice, me duele lo que pasó o me duele lo que hice, pero el arrepentimiento dice, tengo que cambiar de dirección. Un ejemplo claro es la diferencia entre Judas y Iscariote. Judas vendió al Señor, sintió remordimiento, pero no volvió a Cristo. Pedro negó al Señor 3 veces. Se dio cuenta de su error, lloró amargamente, pero regresó a Cristo. En pantalla, el arrepentimiento no es debilidad, es fortaleza bajo autoridad. Que usted y yo tengamos que arrepentirnos en algún momento no significa que estamos siendo vulnerables o estamos debilitados en nuestra vida. Al contrario, significa fortaleza, porque se requiere ser valiente para reconocer que uno se equivocó. Hay gente que camina por la vida, creyentes, no estoy hablando de los de afuera, creyentes que caminan por la vida sabiendo que se han equivocado y por orgullo no reconocen su error. Pero es necesario poder ser fortalecidos bajo la autoridad del Señor. La tercera cosa, y aquí sí, al tiempo y sí. Cuando la iglesia se arrepiente, la palabra prevalece. Mire lo que pasa. Cuando todo eso sucedió, dice que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Bien importante. El decir que la palabra prevaleció conlleva la idea de vencer una resistencia. En otras palabras, la palabra avanzó con fuerza, superó la oposición, hizo retroceder la oscuridad. Lo explico brevemente. Cuando una iglesia es una iglesia que entiende que necesita volver al Señor, al cometer un error, al fallar, causa una renovación en su vida, y como iglesia, como un cuerpo,
Es una iglesia que se renueva. Y es una iglesia que no solamente se renueva, sino que causa un impacto afuera. ¿Por qué? Porque lo que somos aquí lo vamos a hacer allá afuera. No solamente vamos a hacerlo aquí, se va a manifestar allá afuera. ¿Por qué? Miren en pantalla, porque el arrepentimiento privado produce un impacto público. Cuando usted y yo, como iglesia, fallamos o cometemos un error, pero realmente nos arrepentimos y volvemos al Señor, el Señor no solamente restaura, sino que nos posiciona de una manera que Él, por su gracia, la gente puede ver su obra en nosotros. Y la gente quiere conocer acerca del Señor. Las ciudades cambian cuando las iglesias se purifican delante del Señor. Aquí en Impact Church, y con esto termino, queremos ser una iglesia que no finge, que no es mentira, que no solo es apariencia. Queremos ser una iglesia que admita sus errores. Cuando nos equivocamos, nos equivocamos. Pero como esto es América, Adiel, siempre pregunto, ¿quién aquí no se equivoca? Levante la mano. Entonces no tenemos la autoridad para señalar a nadie más. Podemos llamar la atención de acuerdo a la palabra. Queremos ser una iglesia que se corrige, una iglesia que se arrepiente, una iglesia que se niega a proteger el orgullo, una iglesia orgullosa. No, eso no queremos ser. Una iglesia que no está preocupada en proteger su imagen. Queremos ser reales. Queremos ser una iglesia que se arrepiente, porque cuando una iglesia se arrepiente, es una iglesia que avanza. Preguntas. ¿Qué necesitas quemar? No lo tome literal. Pero ¿qué necesitas quemar en tu vida para estar bien delante de Dios? ¿Qué necesitas confesar? Y tercera pregunta, ¿qué necesitas entregar? Si usted está aquí en esta mañana y necesita que hoy oremos por usted, póngase de pie. Si hay alguien que dice, yo reconozco, el Espíritu Santo ha hablado a mi vida y reconozco que hay algo que no está bien o que no he hecho bien, quiero alinearme con el Señor hoy, en esta mañana. Nadie le va a juzgar porque ya hablamos. Nadie tiene aquí derecho a hacer eso. Quiero pedirle a Adiel que ore por ustedes en esta mañana.